Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Complicadita la cosa, ¿no? Complicado. Vamos a hablar un poco digamos, como de un problema que creo, yo he dicho muchas veces, está por detrás de todas las dificultades que hay el problema de la inflación, ¿no? Pero quiero aprovechar antes para hacer un agradecimiento. Quiero agradecerle a la gente de la Universidad de Villa María. Este viernes se realiza en Villa María un congreso de ciencias económicas. En rigor de verdad, son 3 congresos que se realizan simultáneamente, uno nacional y otro internacional, que es esta placa que vemos aquí, es la placa de la presentación de la charla que voy a dar el viernes sobre economía argentina. El congreso es un congreso de ciencias económicas importante, nacional, y un congreso internacional y de administración. El tema del cual voy a hablar allí es corrida cambiaria, Fondo Monetario y después, que es la situación, digamos, que estamos ahora, ¿no es cierto? Exacto. Y que tiene que ver con algo que vos decías en el primer bloque, en la introducción. Decías, bueno, da la impresión que el gobierno no logra con esta rebelde economía argentina, ¿no? El último cambio, lo dijimos antes que yo viajara, la última modificación fue decir, bueno, vamos a abandonar el programa de metas de inflación y vamos a controlar los agregados monetarios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el gobierno anunció que la base monetaria va a crecer 0% en términos nominales. ¿Qué quiere decir? No va a haber expansión de la cantidad de dinero de la economía. Si la cantidad de dinero de la economía no se expande, pero los precios suben, quiere decir que cada vez hay menos dinero. Eso se llama menos dinero en términos reales. Y eso tiene obviamente una consecuencia, tiene consecuencias sobre la tasa de interés, que obviamente se va a mantener alta, y tiene una consecuencia además sobre el nivel de actividad de la economía, ¿no? Lo dijimos, y me parece que ya hay muchos indicadores que lo muestran, que íbamos a asistir a una contracción del nivel de actividad económica. Yo insisto en que todavía no hemos visto el piso de ese nivel de contracción. Y mientras tanto el gobierno, bueno, está tratando de estabilizar. Por un lado el mercado cambiario, el recurso al cual apela obviamente una tasa de interés muy alta y poco dinero en la economía, para que no haya presiones sobre el tipo de cambio. Claro. Y a su vez, mientras tanto, trata de desmontar aquello que en una oportunidad vos dijiste, esa bomba que son las LEVAC. Y que, bueno, yo digo, esa bomba, que era una bomba además de mecha corta, porque teníamos los supermartes, hoy justamente probablemente tengamos, o hayamos tenido cuando salgamos al aire, el último de los supermartes, es decir, el último de los días en que hay una concentración fuerte de vencimiento de LEVAC, y el gobierno ha ido de alguna manera sustituyéndola, y el tema es si lo que lo sustituye no puede llegar a transformarse en algún momento en otro peligro desde el punto de vista de la política monetaria. Pero vamos a lo de la inflación, ¿no? Yo siempre digo que detrás de todo esto que se ve cuando hay atraso cambiario, cuando hay devaluación fuerte, cuando hay mucha puja intersectorial de ingresos, cuando hay muchas pujas interpersonales de ingresos, cuando hay mucho reclamo salarial, etc. Bueno, lo que está por detrás de eso es que a nivel macroeconómico hay un desequilibrio que se expresa nítidamente en la variación de los precios. Y me parece que justamente un tema que el gobierno cuando asumió dijo que era relativamente sencillo de resolver, bueno, finalmente no pudo hacerlo, y me parece que es el principal fracaso de la política económica. La placa que está puesta a mi espalda, fíjate vos, el INDEC mañana va a dar a conocer la evolución del índice de precios en el mes de septiembre. Pero si vos te fijas ahí, en los últimos 12 meses hasta agosto nada más, la inflación fue más o menos 35%, 34,44. Si mañana el INDEC informara que la inflación fue 5%, digamos que, supongamos 5%, aunque en realidad la mayoría de las consultoras que llevan el relevamiento de precios están hablando arriba del 5, más cerca del 6 que del 5. Pero, digamos, si fuera el 5%, eso querría decir que en los últimos 12 meses la inflación de septiembre a septiembre hubiera sido 38%, 39%. Efectivamente, si fuera del 5% y el gobierno tuviera éxito y lograra bajar a partir de octubre la inflación 0,5 puntos porcentuales, es decir, en octubre la bajara al 4,5, después al 4, después al 3,5, la inflación del año sería 47%. Y si fuera del 5%,
y tomáramos en cuenta las expectativas que tiene, eso que dice allí REM de septiembre, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, que le pregunta a institutos de investigación, a economistas, etcétera, cuánto cree que va a ser la inflación los meses que vienen. Bueno, si tomamos los datos de ellos, la inflación sería 43%. Bueno, mañana lo más probable es que la inflación sea más del 5%, y con lo cual esta pasa a ser una hipótesis muy optimista. De cualquier manera, cualquiera sea el resultado, es Entonces debíamos decir, espeluznante. entre el piso del 38% para los últimos 12 meses y el techo del 47% es una inflación impresionante. Impresionante. De hecho, hemos entrado, digamos, en el five top de las inflaciones mundiales, ¿no? Por supuesto que hay países que tienen más. Venezuela tiene, bueno, Venezuela ya no tiene moneda, pero digo, esto muestra una dificultad que lamentablemente para el gobierno fue un objetivo de política económica que ellos creían que era fácil. De hecho, le hicieron decir al presidente de la Nación en más de una oportunidad, y la inflación en mi gobierno no va a ser un problema. O le hicieron decir a otro funcionario, decir, bueno, la inflación va a comenzar a bajar a partir del segundo semestre, aquel que iba a venir la reactivación, etc. Bueno, entonces, bueno, la conclusión es, claramente, este año tenemos una tasa de inflación elevadísima, y eso me parece que es el principal condicionante, además, para que el gobierno pueda cumplir con los compromisos que asumió en el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque de hecho, con esa tasa de inflación es altamente probable que se vea enfrentado a muchos reclamos y muchas pujas y le sea mucho más difícil pensar en la posibilidad que está expresada en el compromiso con el fondo de que 2019 tenga déficit primario, es decir, ingresos menos gastos antes de atender los servicios de la deuda, que sea equilibrado. No, yo me estaba pensando también con ese porcentaje de inflación, ¿cómo empezamos una paritaria? Bueno, esto es lo que refiero. Esto genera una exacerbación de la puja distributiva, porque cualquiera que se siente a discutir, menos de esto ni hablemos. Que tuvo 40% de inflación es una cosa tremenda. Menos de esto ni hablemos. Obviamente lo que va a ocurrir es que con esta inflación va a haber atraso del nivel salarial, necesariamente, y eso generalmente se traduce en que cae el consumo, hay datos de caída ya del consumo. Cuando la demanda agregada de la economía cae, bueno, el nivel de actividad cae. Cuando uno mira qué es lo que es el Producto Bruto Interno, el componente principal del Producto Bruto Interno es el consumo interno. Y eso seguramente se va a ver afectado, de manera tal que tiene por delante un panorama bien complejo. De todos modos, me atrevería a decir lo siguiente, Ricardo. En lo económico ha dado muestras de mucha improvisación cuando la corrida cambiar, etc. Pero me parece que de acá en adelante, digamos, la dimensión que toma mucho más peso relativo en la suerte del gobierno va a ser lo que pase en la superestructura política. Sí. Porque ya muy rápidamente nos vamos a estar interesando de los problemas que tienen que ver con el año electoral. Y me parece que de la capacidad del gobierno de generar mucho consenso y de asegurar lo que ha sido su base electoral, existe la posibilidad de lo que ya el gobierno está pensando, y yo creo muchos están pensando, que es, incluso los inversores externos, que es, más allá de estos problemas de la coyuntura que desalientan la inversión, es, bueno, ¿y lo irán a reelegir a Macri? Ese es el tema. ¿O habrá un cambio de nuevo de régimen económico? Ese es el tema. Entonces digo, hay como dos frentes. El gobierno tiene que, por un lado, resolver los problemas económicos para los cuales hasta ahora no ha demostrado porque si bien mucha es cierto, eficacia. Si bien es cierto, Macri todavía está en la consideración popular con un porcentaje, pero el porcentaje es muy bajo en relación a las expectativas electorales que debiera tener. Y diría yo, además, que la fortaleza en términos políticos del gobierno básicamente muchísimo. es que la oposición, digamos, no tiene una oposición seria. Y me parece que lo que pierde el gobierno no alcanza todavía que capitalizarlo a alguien que esté en la oposición. No, exactamente. Hasta que eso no ocurra, digamos, el gobierno tiene cierta, digamos, entre comillas, tranquilidad en términos políticos. Sí, es una tranquilidad, yo diría, de cementerio. Sí, es casi una resignación. Tranquilidad de cementerio, ¿viste? Porque, digo, tampoco puede jugar a suerte y verdad diciendo
que teniéndola como candidata Cristina es absolutamente, digamos, un eslabón como para que el gobierno se convierta, claro, pueda volver a ganar. Sí, sí. Yo no correría ese riesgo, por las dudas no correría ese riesgo. Sí. Yo creo que hay una manifestación de la gente que cree de que evidentemente este gobierno ha fracasado rotundamente, ¿no? Sí, yo creo que de aquí a, digamos, al año que viene, bueno, el desafío es que el gobierno logre, digamos, encauzar un poco la macroeconomía. Digamos, en términos de las hipótesis con las cuales trabaja el gobierno, en realidad, esta estrategia de controlar la cantidad de dinero es una estrategia, yo diría, de los primeros monetaristas, mediados del siglo XX. Porque eso después fue evolucionando hacia otras visiones. Esto es decir, bueno, voy a controlar la cantidad de dinero y pase lo que pase, yo no voy a emitir y voy a soportar caídas en el nivel de actividad, pero voy a lograr estabilizar la economía. Bueno, hay que ver si eso lo logra. Yo creo que es un desafío grande y que además tiene que lograrlo para poder dar el otro paso, que es este que yo digo, de tratar de consolidarse políticamente si es que quieren seguir siendo gobierno. Ahí entra a jugar la frase de Keynes. De largo plazo. El largo plazo. No, bueno, pero... En el largo plazo nos va a encontrar todos muertos. No, pero voy a decir algo en homenaje a Keynes, en realidad. Yo suelo decirle a mis alumnos, no es que Keynes dijo, a largo plazo estamos muertos, entonces vivamos el presente. No. En realidad él lo dijo como una crítica a lo que hacían algunos economistas. Él dijo, los economistas se reservan una tarea demasiado estéril si lo único que nos pueden decir es que a largo plazo, cuando pase la tormenta, el océano estará nuevamente tranquilo, porque a largo plazo todos estamos muertos. Todos estamos muertos, exactamente. Pero era como la responsabilidad social de los economistas de resolver los problemas del presente. Exactamente.